explicar de una manera tan sencilla que ya no se os va a resistir ninguna oración con subordinadas. Es un vídeo que complementa el que os hice sobre cómo encontrar o reconocer una oración coordinada, una yuxtapuesta y una subordinada. La subordinación la empecéis a trabajar a partir de cuarto. Hasta entonces trabajáis con funciones básicas, es decir, sabéis reconocer un complemento directo, sabéis reconocer un complemento circunstancial, un complemento del nombre. En tercero ya empezáis a ver las coordinadas, pero hasta entonces lo que trabajáis sobre todo son funciones. Hay comunidades en las que realmente en selectividad, porque es para lo que os estáis preparando, es la consecuencia de todo lo que estáis aprendiendo, hay comunidades, como os digo, en las que no piden el tipo de cosa que tenéis delante, es decir, da igual que sea un sintagma nominal o una subordinada sustantiva, eso no importa, lo que importan son las funciones. Y realmente es que es lo que importa, ¿vale? Entonces, vamos a ver el concepto de subordinación y vamos a ver los distintos tipos de subordinadas. Para entender el concepto de subordinación, creo que el mejor ejemplo es el de una empresa, ¿vale? En una empresa hay un jefe que tiene unas funciones, unas responsabilidades, que es el que manda, y de él dependen uno o más subordinados, ¿vale? Estos subordinados no tienen independencia, es decir, siempre van a depender de su jefe, no pueden ir solos y cada uno tiene su función. Por ejemplo, esto aplicado a las subordinación en sintaxis, el jefe sería el verbo principal con sus características y los subordinados serían las distintas oraciones subordinadas, ¿vale? Una vez que sois capaces de reconocer quién es el jefe, quién manda en la oración, tenéis que ir a ver qué tipo de subordinadas hay. Y pensad que hablamos con complejidad, hablamos para transmitir un mensaje, utilizamos todo tipo de subordinadas. Entonces, de este verbo principal puede depender una subordinada complemento directo, una subordinada complemento circunstancial y una subordinada complemento del nombre, ¿vale? Luego, lo principal es ver cuántos verbos hay en la oración, ver cuál es el verbo que manda, que generalmente es un verbo conjugado y que nunca lleva un nexo, y a partir de ahí vemos qué tipo de subordinada depende de él. Pues bien, vamos a verlo con ejemplos de oraciones simples, porque lo sabéis analizar. Empezamos con esta. Sabe la solución. Él, el sujeto está omitido, sabe la solución es un complemento directo. La sabe, es decir, la función es esta. En este caso tenemos un determinante y un núcleo, es decir, tenemos un sintagma nominal, ¿vale? Este complemento directo depende de este verbo, sabe. Pero imaginaos que lo que tenemos es, saben cómo solucionarlo. Realmente tenemos la misma función, sabe eso, lo sabe. Es decir, esto es el complemento directo. La única diferencia es que, mientras que aquí hay un sintagma nominal, aquí tenemos un nexo y un verbo solucionar con un complemento directo. Es decir, hay un verbo, luego hay una oración que depende del verbo principal, luego es una subordinada y es sustantiva porque funciona como un sustantivo, como un sintagma nominal. ¿Lo veis? También podemos tener, sabe solucionar los problemas. Realmente volvemos a tener lo mismo, ¿vale? Sabe solucionar los problemas, lo sabe. Es decir, esto va a ser el complemento directo de este verbo principal. Y vuelve a cambiar un poco la forma, porque aquí no tenemos nexo, pero tenemos un verbo solucionar con un complemento directo. ¿Lo veis? Luego el jefe va a ser sabe. Y tanto esta como esta van a ser subordinadas, es decir, oraciones, porque hay un verbo con complementos que dependen de un verbo principal, que no tienen independencia, pero que tienen sus rasgos propios, ¿vale? Luego, aquí vemos cómo estas dos subordinadas funcionan como un sintagma nominal, ¿vale? Los sintagmas nominales pueden ser sujeto, complemento directo, término de preposición y atributo. ¿Qué significa eso? Que las subordinadas sustantivas van a funcionar como sujeto, complemento directo, término y atributo. Esto quiere decir que si tú eres capaz de reconocer estas funciones, da igual que sea un sintagma nominal o una subordinada, la función es lo que importa, ¿vale? Vamos con esta otra. Me llamo pronto. El sujeto omitido otra vez con un verbo
un complemento indirecto y un complemento circunstancial de tiempo. En este caso, pronto es un sintagma adverbial. Tenemos un verbo, oración simple, con un complemento circunstancial que depende de él y un indirecto. Pues bien, esto sería lo mismo que si dijéramos me llamó en cuanto llegó. En cuanto llegó, sigue expresando tiempo y lo podemos sustituir por un adverbio. Me llamó pronto, me llamó entonces. Luego, esto va a ser un complemento circunstancial de tiempo, pero tenemos un nexo y un verbo, ¿vale? Luego es una subordinada, en este caso adverbial, porque está funcionando como un adverbio. Las subordinadas adverbiales, como esta, bueno, esta es sencilla porque es subordinada adverbial propia, se puede sustituir por un adverbio. Pero las subordinadas adverbiales quizás son las que más guerras os dan, porque hay muchísimos tipos de subordinadas adverbiales con muchísimos nexos. Os dedico un vídeo tanto a las subordinadas sustantivas como a las adverbiales como a las adjetivas para detenernos un poquito más. Pero lo que importa ahora mismo es saber reconocer qué tipo de subordinada tenemos delante, ¿vale? Me llamó pronto, me llamó en cuanto llegó. También podemos decir me llamó llegando a casa. Me llamó ¿cuándo? Entonces, llegando a casa. Esto sigue siendo un complemento circunstancial de tiempo. Tenemos un verbo, llegando, y tenemos un complemento detrás. Luego es una oración, verbo con complementos, subordinada porque depende de este verbo, ¿vale? Adverbial porque funciona como un adverbio. Luego, si eres capaz de reconocer un complemento circunstancial, de tiempo, de modo, de lugar, de finalidad, de causa, lo tienes, ¿vale? Así tenemos las subordinadas adverbiales que funcionan como un sintagma adverbial, es decir, complemento circunstancial. Y por último tenemos este ejemplo, los coches rojos son chulos. Es una oración simple con un verbo copulativo, con su atributo detrás y con un sintagma nominal, que es sujeto. Sintagma nominal, sujeto. Es sintagma nominal porque la palabra más importante es un sustantivo que lleva su determinante y lleva detrás un sintagma adjetivo complemento del nombre, que muchas veces lo llamáis adyacentes, pero es lo mismo. Es decir, un sujeto con un complemento que depende de este nombre. Pues esto es lo mismo que decir los coches que son rojos son chulos, ¿vale? Aquí seguimos teniendo un sujeto donde la palabra más importante sigue siendo coches con su determinante y aquí tenemos algo que está especificando el significado de coches, es decir, lo está complementando. Tenemos un nexo, tenemos un verbo, luego tenemos una oración subordinada, en este caso adjetiva, porque está funcionando como un adjetivo, es decir, como un complemento del nombre, ¿vale? También podríamos tener lo siguiente, vamos a ver, los coches pintados de rojo son chulos. En este caso sigue siendo lo mismo, es decir, los coches pintados de rojo son chulos, sigue siendo un sujeto, ¿vale? Donde coches vuelve a ser la palabra más importante, es decir, es un sintagma nominal, igual que aquí, ¿vale? Pero aquí dentro tenemos una serie de complementos. ¿Podemos decir los coches de rojo? No, eso significa que de rojo está pegado, tiene que ir con pintados. Los coches pintados de rojo, ¿vale? Esto iría junto y iría complementando a los coches. No son los coches que venden en aquella tienda, sino los pintados de rojo. Aquí tenemos un verbo, en este caso es un participio que os cuesta mucho reconocerlos, pero no deja de ser una forma verbal con complementos, ¿vale? Tenéis varios vídeos dedicados a esto con un complemento, en este caso de régimen, complemento de régimen, ¿vale? Luego es un sintagma nominal sujeto, pero dentro tenemos una subordinada adjetiva porque está funcionando como un adjetivo, es decir, como un complemento del nombre, ¿vale? Luego aquí tenemos que las subordinadas adjetivas funcionan como un sintagma adjetivo y por lo tanto tienen función de complemento del nombre, que es la función típica, pero también, cuidado, atributo y complemento predicativo. Estas dos funciones son exclusivas de las oraciones con participio.
¿vale? Pero ya os digo que lo importante es ver las funciones, cómo funcionan esa unidad con un verbo y con complementos. Y luego ya vais a cada vídeo y os detenéis un poco y practicáis y practicáis. Vale, pues viendo estos ejemplos llegamos a dos conclusiones. La primera, que las subordinadas dependen de un verbo principal, ¿vale? Y son subordinadas porque hay un verbo con complementos. Estas oraciones pueden ir introducidas por un nexo como, en cuanto o qué, o pueden ir introducidas por una forma no personal del verbo, es decir, en el caso de las subordinadas sustantivas pueden ir introducidas por un infinitivo, en el caso de las adverbiales puede ir introducida por un gerundio y en el caso de las adjetivas puede ir introducido por un participio. Y la segunda cosa que vemos es que las subordinadas tienen unas características propias, ¿vale? O sea, en sí mismas tienen una función respecto al verbo principal, ¿vale? En este caso respecto al nombre del que dependen. Pero dentro de esa oración tenemos un verbo con complementos y tienen independencia. Es decir, que cuando encontramos una oración con subordinadas, lo primero que analizamos es el verbo principal. Sabe es un verbo que tiene un sujeto emitido y tiene un complemento directo. Y una vez analizado eso, nos vamos a la subordinada, ¿vale? Es lo que os decía aquí. El jefe tiene sus características y las subordinadas sus propias características, sus propias funciones. Es decir, una vez analizado el verbo principal con sus complementos, analizamos lo que tenemos dentro como si fuera independiente. Es decir, en este caso, un verbo con su complemento directo, ¿vale? En este caso, un verbo con su complemento circunstancial, lo que tengáis delante. Luego, si veis, hay que quitarle hierro al asunto, ¿vale? Hay que ir poco a poco encontrando verbo principal, verbos subordinados y saber cómo están funcionando. Las más sencillas quizás sean las subordinadas sustantivas porque todo se puede sustituir, todo lo que equivale a una subordinada sustantiva se puede sustituir por eso o esas cosas. Y una vez que tenemos reducida la información, encontramos la función que tiene, sujeto, atributo, lo que sea. Las que más os cuestan son las subordinadas adjetivas de participio, que os las ponen, ¿vale? De hecho, este año en la Comunidad de Madrid, tanto en el examen de junio como en el de julio, han puesto subordinadas adjetivas de participio, ¿vale? Luego, si entendéis el concepto de participio, lo tenéis, ¿vale? Y las adverbiales son quizás las que más os cuestan, al margen de estas, porque hay muchas. Pero si tú sabes reconocer una razón, es decir, causa, una finalidad, es decir, para, una consecuencia, es decir, así que sabrás reconocer una subordinada adverbial. Bueno, poquito a poco y practicando, pero sabiendo que es lo mismo que una oración simple, pero con más palabras, es suficiente. Recuerda, hay que poner dos cosas. Hay que poner lo que tienes delante, es decir, si es un sintagma o si es una oración subordinada, y el tipo de función, ¿vale? Complemento directo, circunstancial, lo que sea. Espero que con este vídeo se te hayan quitado todas las angustias para enfrentarte a esta oración compuesta. Hasta luego.